El título de este mensaje es Depende de Dios. ¿Y sabéis por qué digo esto? Porque estoy viendo muchas personas y el que se quiera enfadar, que se enfade, y el que no también, pero hay que predicar la verdad. La Biblia dice, predicar, escucha, dice, recibir la verdad y la verdad os hará libres. Necesitamos gente que diga la verdad, sin tapujos, que no se calle, y hay que decir la verdad. Hoy se está viendo mucha gente, hermanos, que quieren depender del hombre, gente que depende de las personas, gente que se cree que necesita una mano amiga para siempre, gente que solo busca profecía, gente que solo busca el don de ciencia, una palabra. Y escúchame bien, y es bueno que lo anheles, hermano, pero voy a decir algo. Basta ya, hermanos, de gente que busca profecía. Si Dios te quiere hablar, te va a hablar, pero hay algo que no falla, y eso es la palabra de Dios, hermano. Abre tu Biblia, que la tienes cerrada. Hoy la gente solo quiere profecía. Ora por mí, ora por mí, ora por mí. Si no te congregas, congrégate. Y el problema que tienes es que se lo cuentes a tu pastor. Y si crees que tu pastor no te va a resolver el problema, lo que tienes que hacer es doblar rodillas como la gente hace, hermano, porque hoy vemos que solamente la gente quiere profecía. Hay gente que quiere aprender, que quiere decir, yo quiero tener conocimiento de la Biblia, pero no hables tu Biblia, la tienes cerrada, hermano. Hay que predicar la verdad, porque la verdad nos hace libres. Solo la gente quiere depender de otra gente. La gente quiere depender de la profecía. Dame esto, dame esto, dame esto, pero no cambias tu vida. No quitas el rencor que hay en tu corazón. No quitas el resentimiento que hay en tu corazón. Que no te hablas con nadie, que no te hablas ni con la familia, que te dispersas por otros lados para no hablar con la familia. Y quieres que Dios te bendiga, y quieres que Dios te hable. Dios no te va a hablar. Abre la Biblia. Abre la Biblia, que la gente solo quiere profecía, 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 profecía. Y escúchame, y creo en la profecía, y lo creo, escúchame, con certeza, porque Dios nos usa, nos mueve en eso por gracia y misericordia. Pero hermanos, depende de Dios. Sharemanaman shorebra clerindaraba corva rapraushendaraba terebetorba. La gente solo depende de otra gente para hacer algo. ¿Sabes? Hoy en día hay gente como la samaritana. Ay, Dios mío, voy a decirlo. Hay gente como la samaritana. Hay gente como la samaritana que estando en pecado depende del pozo. Pero ¿no es mejor que dependas de Dios y dejas que corra por ti los ríos de agua de vida? Hay gente que se parece a la samaritana, que vive en pecado, y se llena el cántaro, pero sigue siendo la misma persona. ¿Para qué te sirve ser la samaritana? ¿Para qué te sirve si lo que haces simplemente es ir al pozo? Llenas el cántaro, pero ¿para qué? Te llenas por fuera, pero no te llenas por dentro. Necesitamos gente que esté llena por dentro, hermanos. Depende de Dios. Por eso Jesús se acerca a la samaritana y dice: samaritana, ya vale depender del pozo, ya vale depender del cántaro. Si bebiera del agua que yo te daré, saltaría para ti. Es que eso lo dice claramente. La vida eterna. La gente se pregunta: no, Dios mío, yo quiero conocimiento. Pues lee la Biblia si quieres conocimiento, muchacho, muchacha. Quiero que Dios me hable, pues abre tu Biblia. Pero escúchame, lo voy a decir claro, porque para abrir las redes sociales no te cuesta nada. Para pegarte 2 y 3 y 4 y 5, 6, 7 horas de ver series en Netflix no te cansa. Y para Dios no hay tiempo. Eso es una pura hipocresía, hermanos. Una pura hipocresía. Hay que predicar la verdad. Al que le guste, y al que no también. Basta ya de gente que simplemente profecía. Y veo en un TikTok: hermano, ora por mí. Y dale a otro: y ora por mí. Y hermano, ora por mí. Ora tú por ti. Y si no te congregas porque te crees que te está muriendo espiritualmente, congrégate. Y si te congregas, cuéntale tu caso al pastor. Y si crees que ese pastor no va a resolver el problema, ora a Dios, busca a Dios.
Dios te bendiga, Enrique. ¿Sabes qué dice la Biblia? La Biblia dice: venid a mí los cansados, trabajados, y yo os haré descansar. Dice yo, no dice el Tony, no dice el hombre, no dice el pastor, no dice la iglesia. Dice yo, lo dice con autoridad. Dice: venid a mí, todos los que estéis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Y que lo que tú haces, ¿sabes lo que tú haces? Pasar horas en TikTok, pasar horas en Facebook, pasar horas en Instagram, pasar horas. No, Señor, háblame, quiero una profecía. Y Dios no te quiere hablar. Cambia tu forma de ser, cambia tu forma de hablar, cambia tu forma de vestir, cambia tu forma de ser. No, Señor, quiero conocimiento. Pues lee la Biblia. Dice: pídame sabiduría y yo la daré. Profecía, abre la Biblia, que esa es la mayor profecía. Que después pasa lo que pasa, que os metéis donde no os metéis, os profetizan que Dios no os está hablando. Señor, ¿por qué no se ha cumplido? Pues es que Dios no te ha hablado. Dice Dios: pues es que yo no te he hablado. Y lo voy a decir, Enrique, que esto te va a gustar. Hay gente que escúchame, hay gente que esfuerza la voz de Dios. Lo voy a decir mejor. Hay gente que se cree que Dios le está hablando y Dios no le está hablando. Dios me dice que tiene algo especial contigo, y el Señor dice desde su trono, dice: pero el Señor mira, pero vamos a ver, pero no te estoy diciendo yo que no le profetices, que está en pecado, que estoy tratando con la persona. Y hay a veces que vienen personas y empiezan a romper los tratos que Dios tiene con la persona, porque simplemente Dios no le ha hablado y cree que Dios le ha hablado, no sabe diferenciar la voz de Dios. Y aquí viene el problema: la persona está en pecado, Dios la está tratando, y viene el profetilla de turno y le dice: oye, así te dice Dios, Dios te va a bendecir. Y dice el Señor: sí, pues es que yo no he dicho nada, si es que yo no he hablado. Porque hay que predicar la verdad, hermanos. Basta ya. Órame. Dobla rodillas, hombre. ¿Quieres conocimiento? Lee la Biblia. ¿Pero qué creemos, hermanos, que es el Evangelio? Porque es que, perdonadme, pero es que tengo que predicarlo así. Y profetízame. Y te metes a un like: hermano Tony, ora por mí. Señor bendito. Y te sale del like del mío y me veo en el otro: hermano, ora por mí. Venga ya, hermanos, que solo queréis profecías. ¿Para qué quieres profecías? Porque seguro que si te dice: mira, Dios te va a bendecir, Dios tal, pero cuando te dice: arrepiéntete del pecado del adulterio, arrepiéntete del pecado de la fornicación, arrepiéntete de lo que ves que a Dios no le agrada, quita el rencor que tienes contra tu hermano, contra tu hermana, contra tu nuera, contra tu suegra. Eso no te gusta, eso no te gusta, muchachos. Pues te lo voy a decir: si no hay arrepentimiento, no hay bendición, porque la gente quiere la bendición si cambio. Por eso, cuando esto me encanta, Enrique, te va a hacer bien. ¿Sabes? Cuando el leproso se acerca a Cristo, dice la Biblia, esto me encanta, dice la Biblia: y el leproso se postró. Pregunto, ¿le pidió primero se postró? Porque dice la Biblia que primero se postra, después le pide. Hoy en día no, hoy la gente solo pide, no sé. Postrarse quiere decir arrodillarse. Hoy la gente no, la gente solo va a pedir: dame, pero no reconoces tu condición, no reconoces tu estado, muchacho. Si no reconoces tu estado, no reconoces tu condición, por mucho que hables de boca. Por eso dice la Biblia, dice: este pueblo de labios me honra, pero sus corazones están lejos de mí. Porque hay gente que confiesa con la boca que Jesucristo es el Señor, pero no lo hace de corazón. Por eso no hay cambio, por eso no hay transformación, por eso no hay algo diferente en el pueblo. Sí, hermanos, aquel leproso, y le voy a decir una frase bonita que siempre la digo y Dios me la dio: la diferencia de esta generación al leproso es que el leproso quería ser, escúchame, es que el leproso quería ser limpio. Esta generación quiere seguir con la lepra.
con la lepra del adulterio, con la lepra de la fornicación, con la lepra de la borrachera, con la lepra del rencor, con la lepra del resentimiento, con la lepra de la envidia, porque cuando ves que alguien te sobrepasa, lo quieres matar, lo quieres herir, lo quieres ver en el suelo. Pero te voy a decir algo: si Dios te ha llamado y Dios tiene un propósito contigo, vas a ser como un David. Por muchas lanzas que te tiren, no te preocupes. Te digo algo: por muchas lanzas que te lancen, no te preocupes. Dios va a cumplir el propósito de Dios en tu vida. Pero basta ya, hermanos. Profecía. Escucha, que yo creo creo en la profecía. Yo creo que más que todos los que estáis aquí. Pero el cambio que hubo en el leproso fue porque reconoció su estado. José, y lo voy a decir, nunca entendía. Enrique, amigo, no sé si estás ahí. Nunca entendía por qué yo no lo entendía. Me comía la cabeza. Yo no lo entendía. Yo decía: Señor, ¿cómo puede ser José? Si le han traicionado los hermanos, si le han vendido los hermanos. Te voy a decir una respuesta en esta pregunta que va a resolver muchas cosas en conceptos humanos que hay. No lo entiendo, Señor, no lo comprendo. La han traicionado, la han herido. Señor, ¿cómo puedes soportar? ¿Cómo puedes soportar, José, que no le hables? Y me habló el Espíritu Santo y me dice: Tony, ¿no lo has entendido aún? Digo: no lo entiendo, Tony, porque José dependía de mí. Ahí el Espíritu Santo me administró y me dijo: Tony, ¿te das cuenta? Cuando alguien depende de mí, no necesita una profecía para cambiar su estado, porque hay gente que sin profecía se muere. Sin embargo, un José, siendo traicionado, siendo vendido, hermanos, automáticamente, lo digo porque en la realidad nadie le profetizó, nadie le habló en los periodos de tiempo, ni en un año, ni en 2, ni en 3, ni en 4, ni en 5, ni en 6, ni aunque fue gobernador. Dios no le habló. ¿Y sabes por qué? Porque era el trato de Dios. Cuando Dios no te quiere hablar, sé maduro. Cuando Dios no te quiere hablar, sé madura. Porque no pidas: ay, Señor, que me muero. Ay, que no te vas a morir, hijo mío. No se murió José en el pozo, te vas a morir tú. Venga ya, hermanos, que solo queréis profecía y profecía. Y quiero conocimiento, lee la Biblia. ¿Quieres profecía? Lee la Biblia. Basta ya, hermanos. Basta ya, ora por mí, que me muero, que no te vas a morir. Que no te mueres. Que hay situaciones que estás viviendo por las consecuencias de tu pecado. ¿No lo sabías? Que hay consecuencias por falta de rencor. ¿Sabes? Perdona, ¿por qué tienes rencor? ¿Sabes que a veces te encuentras porque tienes odio? Y por eso estás en depresión y en ansiedad a veces. Hay a veces que no, hay a veces que es el trato de Dios, pero hay otras veces que no. Hay otras veces que tú te lo buscas, que tú te lo encuentras. Y todas las culpas para Dios, ¿no? Necesitamos un cambio en el pueblo. Necesitamos ya la madurez, hermanos, que ya llevas tiempo. Que te quedas pasmado, que es que solo quieren profecías. Y que yo creo en la profecía, yo soy el más loco. Pero hermanos, que cuando Dios no te quiere hablar, no esfuerces las cosas. Oras al Señor, porque para pasar horas en TikTok te lo pasas pipa, ¿eh? Y para meterte donde no te debes también. Y guardas rencor, y guardas odio y resentimiento. ¿Y quieres que Dios te bendiga? Y vendes droga, y vendes marihuana, y te emborrachas para Navidad, ¿no? Que te la has pasado pipa hace 3 días, ¿verdad? ¿Y quieres que Dios te bendiga? ¿Y quieres que Dios te hable? Abre la Biblia. Muchacho, abre la Biblia. ¿Qué haces? ¿Dónde está tu Biblia? ¿Cerrada? Cerrada la tienes. ¿Qué hacemos? ¿Qué está pasando en el pueblo? Y sé que muchas veces no le gusta como me dices que yo no vengo aquí a quedar bien contigo para que me aplaudas, ni me digas que lo bien que lo hago. Que a mí no me importa, me digas que lo hago bien o que lo hago mal. Que a mí no me importa, no me interesa. Yo te quiero predicar la verdad. Y si esto es la verdad, hermano. ¿Yo por qué tengo que quedar bien con la gente? ¿Qué te regalo el oído? No me da la gana regalarte el oído. Basta ya, hermanos, hombre. Profetízame y ora por mí. Hermano, ora tú por ti.
que tienes poder, que tienes autoridad. ¿Qué hacemos? Si dice la Biblia, venid a mí los cansados y trabajados y yo os haré descansar, que lo dice con autoridad, dice yo, que no dice la iglesia, que no dice el pastor, que yo sé que el pastor está ahí, pero que el que va a estar es Dios. Y a veces Dios está tratando contigo y tú, Señor, háblame, Señor, háblame, Señor, háblame, Señor. ¿Tú ves en algún momento a José llorar? Porque solo lloró en el pozo y no sé qué más momento lloró, no recuerdo el otro. Pero lloró en el pozo. Y Dios te está tratando y háblame. Señor, háblame. Y te voy a decir algo que de una vez Dios me dijo, ¿vale? Y yo sé que esto te va a hacer mucho bien. En uno de mis peores momentos, hermanos, y lo digo porque es la verdad, en uno de mis peores momentos lloraba amargamente. En el silencio yo decía, Señor, envía un profeta y que me profetice, por favor, te lo pido. Automáticamente viene la voz del Espíritu Santo y me dice, Tony. Y le digo yo, ¿qué pasa, Señor? Y me dice, mira, Tony, escúchame, te voy a hacer entender algo. Si yo te quiero enviar un profeta, yo te lo envío, pero no me da la gana. Le digo, ¿pero por qué no te da la gana, Señor? Si mira cómo estoy, si mira cómo me encuentro, necesito una palabra profética. Y me dice el Señor, no quiero hablarte, Tony. Y yo le decía, ¿pero por qué no me quieres hablar? Y me dice, Tony, porque este es mi trato. Digo, ¿qué es tu trato? Pues vamos a disfrutar del trato. Ha llegado un punto en mi vida, hermano, que si me hablan de parte de Dios, yo lo recibo, hermano, y gloria a Dios por ello. Pero lo que no necesitamos, hermano, es depender de una profecía, no es depender de un hermano, porque el Tony no va a estar siempre, tu pastor no siempre va a estar, una mano amiga no va a estar, pero conozco uno que siempre está en los peores momentos, en los buenos momentos, en la adversidad, en la tristeza, en la depresión, en el lloro. Hay uno que no falla. Por eso te digo, y el título del mensaje es, depende de Dios, depende de Dios, depende de Dios, depende de Dios, que es el que va a estar contigo siempre, que no es el Tony, que no es la iglesia, que no Samaritana, que no es el pozo, que es Jesús el que está contigo todos los días hasta el fin del mundo. Basta ya de pedir tantas oraciones, que es, mira, yo veo bien, bueno, si hay enfermedad lo veo bien, pero hermano, por favor, ¿quién no lo está pasando mal? ¿Quién no tiene sus problemas? ¿Quién no llora? Todo el mundo lloramos y a veces necesitamos una palabra profética. Abre tu Biblia. ¿Quieres conocimiento? Lee la Biblia. Pasa tiempo con papá, lee la Biblia, ayuna, ora. Y te lo prometo que lo que no entiendes lo entenderás. Y te voy a dar un dato bíblico. Dice la Biblia, Génesis capítulo 45 versículo 5, le dice José, mira, anda, que no os haya pesado haberme traicionado. Se lo dice a sus hermanos, que no os haya pesado haberme traicionado, que esto era a propósito de Dios. José, pero no estabas entendiendo que los hermanos te han traicionado, te han vendido. ¿Y sabes lo que nos diría José? Claro, Tony, porque si los hermanos no me traicionan, Tony, si los hermanos no me venden, si los hermanos no se produce una envidia, no me traicionan, no me venden, pero si no me traicionan, no me venden, Tony, no soy gobernador, no lo estás entendiendo, porque te lo voy a soltar. No llores tanto por la gente que te haga daño, no llores tanto, y te voy a decir una palabra que te va a hacer bien, una palabra que te va a restaurar. Esto me encanta, dice en el libro de Éxodo, esto es, hermanos, impresionante, y lo he leído ahora, lo he leído antes y te lo comparto ahora. Dice algo que me encanta, dice: y contra más lo oprimían a los israelitas, mi alma te adora, dice, más se multiplicaban, más crecían, más se extendían. Te voy a decir algo, hermano, yo no sé cuánta gente te oprime, yo no sé cuántos problemas te oprimen, pero no te preocupes, lo que Dios ha depositado en tu vida va a empezar a multiplicarse, lo que Dios ha multiplicado, ay Dios mío, lo que Dios ha puesto en tu vida va a empezar a crecer. Te voy a decir algo, ¿sabes por qué la gente te oprime? ¿Sabes por qué te sientes oprimido y oprimida? Así te lo voy a decir en esta noche con autoridad, porque vas a crecer, porque va a multiplicar lo que hay en tu vida. No importa cuántos problemas, no importa cuántas circunstancias, lo importante que creces, que se multiplica. Me encanta ese pasaje, dice, y contra más, si es que lo dice literal, dice, contra más lo oprimían, dice, más se multiplicaban los israelitas, dice, más crecían y más se extendían.
Cuando seas oprimido, no llores. Eso de cobarde, ya no llores. Que muchas veces Dios permite que nos hagan daño. ¿Qué dices, Tony? Que sí, que si no nos hacen daño no vamos al propósito, no llegamos al propósito. Es necesario que Dios permitiera que los hermanos de José le hicieran daño a Josué. Pero José no le habló a nadie de parte de Dios. Y profecía, y dame una profecía, que a José no le habló a nadie. Nunca lo entendía y el Espíritu Santo me dijo, Tony, porque José dependía de mí. Señor, háblame que me muero, háblame que no te vas a morir, hijo. ¿Quieres que salten los ríos de agua de vida por tu vida? Muy simple, hermano y hermana. Porque hay gente que sigue siendo como la samaritana. Va al culto, llena su cantarito, pero ¿va qué? Si sigue siendo igual, no cambia, sigue siendo la misma persona. ¿Qué hacemos? Quiero el conocimiento, pues lee la Biblia. Lee la Biblia ahora, ayuna. No, es que el Señor ve... No, pasa tiempo con Dios. Tanto órame, ora tú por tu vida. Ora tú por tu vida también, hermano y hermana. ¿Qué es esto de que ora por mi vida, dame profecía, abre la Biblia, depende de Dios, porque si no depende de Dios tu vida está muerta, si no depende de Dios no vales para nada, no sirves para nada, si no depende de Dios tu vida no vale para nada, hermanos, automáticamente, porque pues solo quiere depender de profecía, profetízame, pero bueno, sí, y hay profecías que Dios no le habla a la gente y la gente se inventa las profecías y te hacen daño y te hieren y sabes, te rebelan en contra del plan de Dios porque Dios no les ha hablado, Dios no los ha usado. Si quieres un cambio en tu vida, depende de Dios. Que el Tony te va a fallar, que el Tony es humano, que el Tony no siempre... Mira, si veis la gente que me habla y no soy nada, me hablan muchas personas. Pero te das cuenta cómo no pueden depender del Tony, porque de mí no pueden depender todo el mundo, de un pastor no pueden depender, de una iglesia no, dependen del Dios que levanta, el Dios que restaura. ¿Aquel leproso dependió de Dios, sí o no? Dependió de Dios, reconoció su estado. Aquel hombre en la cruz le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Quiso depender de él, porque cuando uno depende de él hay salvación. Cuando uno depende de él los caminos se abren. Cuando uno depende de él las cosas son diferentes. Cuando uno depende de él entiende que está en el trato y no necesita ninguna profecía, porque hay veces que Dios no te quiere hablar. A veces cuando Dios no te hable y está en silencio es porque está tratando contigo, que no lo has entendido aún. ¿Cuántas cosas, hermanos, tiene que permitir Dios en nuestra vida para tratar con nosotros? Señor, que se aparezca un ángel. Pero que tú te crees que es Dios. Que si te va a aparecer un ángel, el Señor bendito. Señor, dime si este es mi futuro marido, mi futura mujer, que se aparezca un ángel. Dice el Señor, pero ¿qué te pasa, muchacho? Si ya tienes en la Biblia que te dice, no te unas a yugo desigual, que asociación a la luz con las tinieblas, la justicia con la injusticia ninguna, que ya tienes un conocimiento del bien y del mal y sabes lo que te pertenece en tu vida, que no necesitas una profecía, que no necesitas algo, que lo que necesitas es leer la Biblia, estudiar. Hermano, la respuesta a tus preguntas está en la Biblia, no en los profetas. Por eso el título que le he puesto es Depende de Dios. ¿De quién dependes tú? Te pregunto. ¿Del pastor? ¿De los del TikTok? Estás equivocado, ¿eh? ¿Qué dependes de los del TikTok? ¿Sabes que hay falsos profetas? ¿No sabías tú? Pues yo te lo digo. ¿Sabes que hay falsos maestros? Que no todo el que tiene conocimiento tiene un llamado. ¿También no sabías eso? Pues yo te lo digo. Ah, ¿no lo sabías? ¿De eso dependes? Yo dependo de Dios. Por eso lo que José una vez no entendió, lo entendió después. ¿Sabéis por qué lo entendió? ¿Sabéis? Porque José estaba en el trato de Dios.
Como tú no estés en el trato de Dios, no vas a entender nada. Mientras estés en el trato de Dios, lo dependerás todo. Todo lo entenderás. Pero como no dependas de Dios, hermano, vas a tener todas estas consecuencias. La samaritana dependía de un pozo. ¿Pero para qué le servía? Aún se acerca a Jesús y le dice: oye, tú siendo samaritano, yo siendo samaritana y tú judío, no nos llevamos bien. Le diría: Señor, pero bueno, no te llevas tú bien con la gente, porque yo me llevo bien con todo el mundo. Pero no vas a todos los días al pozo, samaritana. Sí, yo voy todos los días al pozo. Dependía del pozo, pero no dependía de Dios. ¿Sabes por qué los problemas no los ves de otra forma? Porque no dependes de Dios. Porque solo dependes, lo digo otra vez, de profecías. Y el Tony Salguero cree en las profecías. Y el Tony Salguero, Dios por gracia y misericordia la usa y ha profetizado. Pero hermanos, no podemos depender siempre de una profecía. No podemos depender siempre del Tony, del pastor, de la iglesia. No. Tienes que depender de Dios. Si dice la Biblia: venid a mí los cansados, trabajados, y yo os haré descansar. ¿Por qué dependes tanto de los demás? Me muero, no te vas a morir. Que José tampoco se murió. Que a José no le habló el Señor. Que lo traicionaron, que lo vendieron. Pero que yo no entendía. Pero Señor, háblale. Dijo: no, Tony, no, es que dependía de mí. Por eso necesitaba que alguien hablara. Porque cuando uno depende de Dios, sabe que está en las manos de Dios. Eso se llama madurez espiritual. Sabéis que a día de hoy yo le he dicho al Señor muchas veces: no me hables, Señor. Si Dios no me quiere hablar, no me quiere. Mira, puedes llorar a gritos. Puedes hacer lo que tú quieras. Porque voy a deciros otra cosa. A veces estáis en el trato de Dios y lo rompéis vosotros. ¿Cómo, Tony? ¿Qué dices? Sí. Lo rompéis vosotros. ¿Cómo? Sí, hombre, que estáis en el trato de Dios y lo rompéis. ¿Sabéis por qué? Porque os desesperéis de tal manera que busquéis una profecía. Y ahora vais corriendo ante un profeta, o anda alguien, o anda un loco pa' aquí de TikTok. Háblame, hermano, de parte de Dios. Y usa mala psicología, que no sé quién, y te dice: así te dice el Señor. Y el Señor no lo está hablando. Y por tu culpa estás rompiendo el trato de Dios. Porque lo que Dios quería es moldearte, es tratar tu carácter, es que salgas de ese pecado en el cual estás, que a Dios no le agrada. Y ahora te viene un loco, que Dios no le está hablando, y te perturba la mente. Pero el Señor no me hablaste, y el Señor dice: no, si yo no lo usé, si es que ni siquiera lo hablé. Qué importante es depender de la palabra de Dios. La palabra de Dios es lumbrera. ¿De qué dependes tú? ¿Te has preguntado de qué depende? ¿De una profecía? ¿O dependes de Dios? ¿Dependes del culto o dependes de Dios? ¿Dependes de los hermanos de la iglesia o dependes de Dios? Hermanos, ¿de quién dependes? Porque hoy en día parece que la gente no depende de Dios, perdonadme, pero es la verdad. Dependes de Dios, pero sigues robando, ¿no? No, yo dependo de Dios. Dependes de Dios, pero sigues robando, sigues mintiendo, sigues estafando, no te hablas con nadie. ¿Y dependes de Dios? Señor, te perdone. Dependo de Dios. No estás dependiendo de Dios. Porque si dependieras de Dios, la naturaleza de Él tendrías. Porque eres hijo. El que es hijo tiene la naturaleza del papá. No odia, no tiene resentimientos, no envidia, no contiendas, no rencor, no resentimiento. Porque os gustan que os regalen el oído, pero no os gustan que os prediquen la verdad. ¿Con cuánta gente te hablas, hermano, en la calle? En los cultos te hablas con todo el mundo, ¿verdad? En el culto, pero en la calle, ¿con cuántos te hablas? Dime, ¿con cuántos te hablas? ¿Cuántas veces estafas en los mercados? Ya nos gusta eso, ¿eh? ¿Cuántas pistolas tienes enterradas en el terreno? Pues si hay un jaleo, sacas y pegas un tiro. ¿Cuánta droga tienes ahí enterrada? ¿Cuánto dinero coges ilícito de gente que no te conviene?
Yo sé que no toda la gente, pero esto es así. Hay mucha gente así. Y dependes de Dios. No te hablas con la suegra ni con la nuera, ¿no? Ni con el hermano ni con la hermana. ¿Y dependes de Dios? Si dependieras de Dios, le dice el Señor, que si dependierais de mí, las obras haríais, pero como no dependéis de mí, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Se lo dice el Señor, sí o no se lo dice? Oye, yo no me lo invento. Le dice, si tuvierais a Abraham como padre, dice, las obras de Abraham haríais. Dice, pero aquí el problema no está ahí, si es que el problema lo tenéis vosotros, porque vamos a ver, decís que tenéis a Abraham por padre, pero ¿hacéis las obras de los demonios? Vale. Pregunto, ¿de quién eres hijo? Del demonio o de Dios, porque según tus obras a lo mejor te delatan lo que tú eres. ¿Qué obras haces? El rencor, el odio, el resentimiento, el robar, el no hablarte con nadie, el hacer brujería, el hacer hechicería, amarres para que los hombres vuelvan a ti. ¿Y dependes de Dios? Y te metes en el tarot para que te diga tu futuro. No te dicen ningún brujo el futuro, muchacho, y yo no sé por qué digo esta hora. Nadie, ningún brujo, ninguna bruja te dice el futuro. No necesitas que alguien... apuntar el nombre ahí, lo entierras ahí, sí, en cocos, en naranjas, porque esto es así, esto es lo que hacen los brujos. A ver si vuelve ese hombre para mí. Pero si no hay un arrepentimiento en tu vida, ¿cómo vas a depender de Dios? ¿Sabes lo que es un arrepentimiento? Es un cambio de mente. Es reconocer su estado y querer cambiar. Y eso lo vemos en el leproso. Reconoció su estado, reconoció su condición. Le dijo, si tú quieres limpiarme, puedes limpiarme. Le dice el Señor, yo quiero limpiarte. ¿Te das cuenta cómo Cristo siempre está dispuesto? Por eso dice, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Yo no sé qué pecado tienes, pero Dios lo quiere limpiar. Quiere limpiarte con su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Es tiempo de ser sinceros con Dios. Si tienes maldad, dile, Señor, tengo maldad. Que no pasa nada. Si no hace falta que me lo digas a mí, ni al pastor, ni... díselo a Dios. Él es tu mejor amigo. Él no te falla. Yo fallo. La gente falla porque somos humanos, pero Dios no. Te lo prometo que no te falla. Nunca, jamás. Y te podrás preguntar, no, ¿y por qué suceden las cosas? Hay una cosa que se llama libre albedrío. El libre albedrío, ¿qué quiere decir, Tony? El libre albedrío es que uno tiene la capacidad de escoger un camino u otro. Dios te enseña lo que tienes que coger, pero en ti queda. Entonces, hay cosas que nos pasan por las consecuencias de nuestras malas decisiones sin la presencia de Dios. ¿Y dónde podemos ver esto? Dice el Señor, Jonás, ves a Nínive y predica. Le dice Jonás, no quiero. Entonces, como no quieres, voy a levantar una tormenta para que vuelvas al plan. ¿Te das cuenta? Y volvió a plan porque se estaba desviando del propósito. Muchas veces Dios levanta tormentas para que nos desviamos. Hay otras veces que no. Hay otras veces que son las consecuencias de nuestros pecados, porque el pecado trae muchas consecuencias. Mira, el pecado trae muerte espiritual, alejamiento de Dios. Escúchame, el pecado te aleja de Dios. El pecado te hace te puede llegar un momento de tanto que entras en depresión, en ansiedad, tomas pastillas para dormir. Porque dependes, en plan, simplemente porque no dependes de Dios. ¿Te das cuenta de una cosa, cuántas cosas? Entonces, dependiendo de Dios, las cosas las verás diferentes. Cuando dependas de Dios, lo entenderás todo. Qué pena que Dios tenga que permitir tantas cosas para hacerte entender lo que Él tiene contigo. Que es muy fuerte, hermanos. Que te tenga que decir, oye, que esto no es así. Y encima, cuando Dios permite cosas, más te rebelas en contra de Él. No, Señor. Y el Señor dice, pero vamos a ver. Entonces, ¿qué hago contigo? ¿Cuántos golpes tiene que permitir el Señor en nuestras vidas para que
maduremos y entendamos que tenemos que estar en su trato. Porque, hermanos, hay cosas que se las gana el hombre y la mujer. Y este es el mensaje: depende de Dios. Y depender de Dios es no depender de profecías. No es depender de nadie. Mira, hermanos, os cuento una cosa y os voy a dejar con esto. Quiero que escuchéis bien esto. He pasado por cosas muy fuertes que nadie sabe, que solo Dios y yo sé. Algún amigo mío sabe algo porque les cuento cosas, al igual que ellos a mí, pero escuchar bien. Cuando uno depende de Dios, es maduro. No hace falta que a veces digas: no, Señor, estás conmigo. Si lo dice la Biblia, que está todos los días. No hace falta que escuches la voz. Su palabra dice que está todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. La pregunta es: ¿estás tú ahí? En la Biblia lo tienes todo, hermano Adrián. ¿Os dais cuenta? Entonces, todo el mundo pasa por problemas. Y entendí, hermanos, que cuando estoy en el trato de Dios y Dios guarda silencio y no quiere hablar, es porque no quiere hablar, hermanos. Y tú, cabezonado, encabezonada, quieres que Dios te hable a fuerza. Dios no te va a hablar. Lo siento mucho. Pero esto es el Evangelio. Llora, cantalea, que como Dios no te quiere hablar, no te va a hablar. Y si buscas un profeta o alguien que te profetice y a lo mejor Dios no le habla, que cuando Dios no te quiere hablar es porque está en silencio haciendo algo. Mira, las vasijas, ¿sabéis cuándo tienen un valor y un precio? Las vasijas tienen un valor y un precio cuando son tratadas. Mientras no seas tratado y tratada, nunca tendrás valor y precio. Si te dejas tratar por el alfarero, por eso le dice el Señor a Jeremías: ¿no haré yo mejor que este alfarero? Porque no hay ningún alfarero como él. No hay ninguna manos que tratan como él. Tú eres aquella vasija y él es el alfarero que te moldea con sus manos. Una vasija no tiene valor y precio porque viene deformada, viene rota, viene a pedazos. Así es el hombre y la mujer que viene a las manos de Dios. Cuando uno madura, ya no necesita que Dios le hable siempre en profecía. Porque la Biblia te hablará. La oración a veces también te puede hablar Dios. ¿Quieres tener valor y precio? Depende de Él. Y Tony, ¿qué Dios quiere que aprendemos con su trato? ¿Sabes lo que aprendes en su trato? Te trata el carácter. ¿Sabes por qué te trata el carácter? Para entregarte eso que tú anhelas. Qué pena que Dios no te lo entregue antes porque no te ha moldeado. Ahí la que acabo de soltar. La voy a volver a repetir. Qué pena que Dios no te la ha entregado porque aún no estás preparado para la bendición que te quiere dar. Qué pena. Y tú, encabezonado y encabezonado con la profecía. Abre la Biblia. Y cuando el Señor diga: ahora sí estás preparado, ahora te voy a entregar lo que quieres. Pero si no estás preparado, que te desesperas por nada, imagínate que con una pareja, venga, va, ahora te casas y no has sido tratado. Y los problemas que te vienen, los problemas que afrontas, a lo mejor tu marido se desespera, pero como tú has sido madura, que has pasado por tratos fuertes, dices: no, yo confío en Dios porque yo sé en quién he creído. Y ahora empiezas a apoyar a tu marido. O al revés, empiezas a apoyar a tu mujer. No te preocupes, mira, yo he pasado por esto, y Dios ha hecho esto en mi vida. ¿Te das cuenta? Porque lo que Dios permite en un presente es para estar, escúchame, para estar formado para un futuro.
Dios a José le mostró los sueños, pero nunca el proceso. Porque si Dios le muestra antes los procesos, escucha, le muestra el proceso antes que los sueños, José no lo acepta. Y ni tú, ni yo, ni nadie. Pero ahora que Dios nos ha hecho entender, ahora decimos, no, quiero seguir viviendo el proceso. ¿Por qué? Porque has entendido algo. ¿Sabes qué es ese algo? Que Dios te ha tratado, te ha moldeado. Entonces, ahora que has sido tratado, dices, ahora sí que estoy preparado, Señor. Ahora entiendo. Y ahora dirás, pero Señor, ¿por qué no me lo dijiste antes? Y diría, el Señor, ¿por qué no te lo quería decir? Porque es que no lo ibas a aceptar. Entonces, este es mi trato. Y cuando tú entiendas eso, hermanos, esto es madurez espiritual. No hay más, es la realidad. Que la gente pase por esto se llama madurez espiritual. Por eso dependes de Dios. Mira, y algo que quería decirte, quiero que sepas y entiendas una cosa. ¿Sabes por qué Dios quiere que dependas de Él? Simplemente por una sencilla razón también. Para que, escúchame, para que sepas y entiendas que tu pastor no siempre va a estar. Que una mano amiga no siempre va a estar, sino que el que siempre va a estar es Dios. Por eso Dios te hace entender lo que te quiere hacer entender es que necesitas depender de Él, no de una profecía. Porque mira, imagínate que siempre necesitas una profecía. Serías un inmaduro, una inmadura. Tony, profetízame. Y si no te profetizo, te desesperas. Eso es lo que Dios quiere tratar de ti. Que dependas de Él. Que si Él te quiere hablar, te hable. Si no te quiere hablar, no te hable. Que si Dios quiere hacer algo en tu vida, que lo haga. Si no, Dios no lo quiere hacer, que no lo haga. Eso es lo que Dios quiere ver de ti. Vamos a ver. ¿Qué sencilla razón tenía el Señor de decirle a Abraham, sacrifica a tu hijo, si sabía que no lo iba a hacer? ¿Me lo puedes explicar? Vamos a ver. El Señor, ¿qué fuste tenía si ya es omnisciente y ya lo sabía que no lo iba a matar a su hijo Isaac? Claro, yo te lo explico. Porque era para que entendiera Abraham de lo que era capaz de hacer por el Señor. ¿Sabes por qué el Señor a veces permite cosas? Para ver de lo que somos capaces de hacer por Él. Ay. No por Él, porque no tiene ninguna necesidad si ya lo sabe. Es para hacerte entender cosas, muchacho. Por eso depende de Dios. Yo, no sé, a mí también me gusta lo que acabo de decir y nunca lo he dicho. ¿Qué necesidad tenía de Dios decirle a Abraham, ves a sacrificar a tu hijo? Claro, si lo hizo con la sencilla razón, para que Abraham entendiera de lo que era capaz de hacer por Dios. Muchas veces Dios permite cosas. Voy a volver a repetirlo porque sé que os ha gustado. Dios no tenía necesidad en sí de, siendo omnisciente Dios, no tenía necesidad de decir, mira, Abraham, ves a sacrificar a tu hijo. Y cuando Abraham lo va a hacer, le dice, detente. ¿Sabes para qué? Para que Abraham entendiera de lo que era capaz de hacer por Dios. Muchas veces Dios permite cosas en nuestras vidas para ver de lo que somos capaces de hacer por Él. Sé sincero y sincera, que el Señor te dice, ves a sacrificar a tu hijo, no dices, ¿y sabes qué haces? El Señor lo reprenda. Vamos a ver, no me digas que no, que lo reprende. Eso tú dices, ya piensas que es el demonio. Lo reprendo. Y lo haríais todo el mundo. Sin embargo, Abraham no. Porque va a decir una cosa. El espiritual sabe escuchar la voz de Dios. El que no es espiritual no sabe diferenciar nada. Pero Abraham sabía que le estaba hablando. ¿Sabes por qué muchas veces estás confundido? Porque no sabes quién te habla, porque no sabes discernir la voz de Dios. Cuando uno sabe discernir la voz de Dios, dice, me está hablando papá. Sin embargo, hay gente que no, si el Señor lo reprende. Seguramente que creerías que sería el demonio. Vamos a ver, te dice alguien, sacrifica a tu hijo, y tú dices, ¿cómo voy a sacrificar a mi hijo? Pero Abraham sabía que Dios le estaba hablando. ¿Sabes por qué sabía que Dios le estaba hablando? Porque ya había escuchado antes su voz. ¿Te das cuenta? Y el desarrollo. Porque cuando Dios entrega algo, lo desarrolla. Lo que Dios te ha entregado en ti, con el tiempo lo va a desarrollar, pero si dependes de Él.
Porque para desarrollar algo necesitas depender de Él. No esperes que Dios desarrolle los dones si no dependes de Él. Hermanos, termino con esto. El título de este mensaje es depender de Dios. Depende de Dios. No dependas de una profecía. No, porque mira, imagínate, digo estas cosas y termino, que os va a hacer mucho bien. Lo digo por hermanos, porque lo he vivido y lo he pasado. Dios te bendiga, Robert. Esto te va a hacer bien, Robert. Imagínate que cada vez que estás mal necesitas una profecía. ¿Tú te crees que Dios te va a hablar? Venga ya, hombre. Si Dios, no, quiero tratar contigo, para que entiendas que no siempre te voy a hablar, que la que te habla es mi palabra, y si yo quiero, cuando yo quiera te hablaré en lo secreto, porque hay a veces que quiero tratar contigo, y este es mi trato. Simplemente eso. A veces no vas a necesitar una... Mira, la gente se desespera, hermano Robert, la gente se desespera, hermanos y hermanas. Señor, una palabra, Señor, que necesito una mano amiga, por favor. Me dio Dios una lección una vez que me dijo el Señor. Yo le decía, Señor, envía profeta. El Señor, no quiero. Señor, envía profeta. Y me dijo, no, Tony. Digo, ¿por qué? Porque este es mi trato. Lo que Dios quiere que entiendas, que porque vamos a ver, si cada vez que necesitas una mano amiga, necesitas ir ante alguien, entonces, ¿qué hacemos con Dios? ¿Lo dejamos de lado? No, Dios quiere que dependas de Él. Y eso se llama madurez espiritual, hermanos. Y eso es por eso te traigo este mensaje, para que dependas de Él. Porque el Tony no siempre va a estar. Tu pastor no siempre va a estar. Tu mejor amiga no siempre va a estar. Tiene sus problemas. Tiene sus cosas también en su vida. Tu mejor amigo no siempre va a estar, hermano. Al que le cuentas todo. Yo ya a veces, que tengo mis cosas. Mira, voy a deciros esto que os va a hacer mucho bien. ¿Sabéis que hay problemas que no podéis contarlo a nadie? Mira, Tony, tú estás loco esta noche. Yo te lo explico. Hay cosas que no se las vas a poder contar al Tony. Pero si Dios puede usar al Tony todo lo que tú quieras, pero que hay problemas tuyos que yo no los puedo resolver. Hay problemas que te puedo ayudar y aconsejarte un pastor, o alguien de la iglesia, un amigo, una amiga. Pero que, hermanos, no todos los problemas te lo va a resolver una persona. Por eso Dios quiere que entiendas que necesitas depender de Él para que Él te resuelva los problemas. No sé si me hago entender esta noche. Yo sé que son palabras directas a tu corazón. Depende de Dios. Dice, puesta la mirada en el autor y consumador. Ya está. No hay más, hermanos. Esto es así. Recuerda que una mano amiga no siempre va a estar cuando estés mal. Tu pastor no siempre va a estar. Tu pastor también tiene sus problemas. ¿Qué necesidad yo tengo de contarle problemas que una persona no me puede resolver? Yo tengo amigos de mucha confianza. Y hay problemas que digo, ¿para qué se lo voy a decir? Si lo voy a cargar más, déjalo. Porque he entendido que los problemas se los tengo que contar a Él. Dice la Biblia, venid a mí, los cansados y trabajados, si es que lo dice. Y dice, los cansados y trabajados, y yo os haré descansar. No dice el Tony te hará descansar, no dice tu pastor, no dice tu amigo ni tu amiga, dice yo. Y quieres que tus problemas los resuelva el amigo. Hay problemas que te puede aconsejar el amigo y la amiga, pero hay problemas que no, que es Dios. Así de simple. Depende de Dios. Y este es el mensaje, hermanos. Hasta aquí. Amén, Robert. Esto es así. A José nadie le habló, hermanos. No le habló nadie a José. Jamás comprendía cómo José nadie le habló de parte de Dios. Y Dios me lo dijo. Tony, porque José dependía de mí. Cuando dependes de Dios, no importa quién te haya traicionado y te haya vendido. Depende de papá. ¿Ves?
ora por mí. ¿Te das cuenta? Por eso he hecho este mensaje. Ora por mí. Vale, yo oro por ti. Y a los 4 días, ¿qué? ¿Otra vez oro por ti? Que no lo digo por maled, de verdad, de corazón. Lo digo en general. Venga, yo oro por ti. ¿Oras tú por ti? Hermano, enséñame de la palabra, pero tú no lees de la palabra. Señor, profetízame, pero no abres tu Biblia. Depende de Dios, hermano. Ya vale de ser tan niños espirituales, que ya somos maduros, que parece que el Señor tenga que usar a una persona para darte este mensaje, hijo de mi vida. Depende de Dios. Abre tu Biblia, pasa tiempo con el Señor. Mira, voy a decir algo que os va a hacer mucho bien a todos. Conozco muchas personas que al principio es normal que llores, ¿vale? Cuando ves que alguien te hiere, te hace daño, lo pasas mal. Ay, Señor. Vamos a ser sinceros, que todos hemos llorado, hermanos. Seamos sinceros. ¿Quién no ha llorado cuando alguien te ha hecho daño? ¿Sabes que a veces el daño hay personas que te hacen daño pero que Dios lo permite? ¿Qué dices, Tony? ¿Cómo Dios va a permitir que alguien me haga daño? Sí. Y te doy Biblia, ¿eh? Si a José no le hacen daño, no llega a ser gobernador. Cuando Dios permite que alguien te haga daño es con un propósito para que su propósito se cumpla. Pero hay a veces que ese daño no es que lo permita con el sentido de un propósito, sino que a veces no es con un propósito porque es la consecuencia que tú te has buscado. Por ejemplo, te has podido casar con una persona que es yugo desigual y te ha traído consecuencias. ¿Que lo ha permitido Dios? Sí, pero no lo ha permitido por un plan, porque ese plan no estaba en su voluntad. Porque Dios nunca acepta que los matrimonios se rompan. No sé si me estoy haciendo yo entender aquí esta noche. Pero esto es así, hermanos. El dolor que a veces vivimos, dice la Biblia, esto me encanta este pasaje. Dice, un poquito y me veis, un poquito y no me veréis. Y los discípulos, ellos hablaban y le dice el Señor, mirad, un poquito me veréis, un poquito y no me veréis. Porque yo me voy, pero vendrá vosotros. Lo dice después, ¿vale? Capítulo más adelante, pero resolviendo esto dice, una mujer, cuando va a tener el bebé, tiene dolor. Pero dice, pero cuando tiene el bebé, ya no se acuerda del dolor, sino que tiene ese gozo. Y el título que le puse a este mensaje, buenas Tato, dice, el dolor produce gozo. Pero vamos a ver, Tony, ¿cómo el dolor va a producir gozo? Mira, y lo voy a decir así, mira, ¿vale? Cuando alguien nos hace daño, nos produce dolor, es cierto que nos produce dolor. Pero hay que saber si el dolor que Dios está permitiendo es por un propósito o es que no es propósito, sino que te lo has buscado tú. Y lo voy a explicar de mejor manera. Hay una persona que me puede hacer daño, me puede causar dolor, pero no se convierte en gozo. Porque lo ha permitido Dios, sí, pero no estaba en su plan. Porque la consecuencia de ese dolor te la has buscado tú. Voy a explicarlo. Imagínate que voy a ponerte yo de ejemplo y voy a resolver todo esto. Imagínate, la Biblia me dice, no te unas a un yugo desigual, que asociación de la luz con las tinieblas, la justicia con la injusticia. Me da un consejo la Biblia para saber lo que tengo que escoger y lo que no. Ahora yo me uno a un yugo desigual y esta persona me abandona, me ha hecho daño. ¿Era a propósito de Dios? No. ¿Dios lo ha permitido? Sí. Pero no era a propósito de Dios, porque Dios no quiere que los matrimonios se rompan. Ese dolor
¿Ha sido porque le ha sido permitido por un propósito? No, pero sí le ha permitido sin propósito. ¿Me ha dolido? Sí, pero hay otra diferencia. Hay a veces que sí, no en el matrimonio, pero en otros casos. Por ejemplo, hay una persona que te ha hecho daño. A los hermanos de José, a José le hicieron daño, pasó dolor. Pero ¿sabes en qué se convirtió? En gozo. ¿Sabes cómo podemos, esto bonito te va a gustar, ¿sabes cómo podemos diferenciar cuando algo es de Dios? Cuando ese dolor se convierte en gozo. Mientras ese dolor no se convierta en gozo, es la consecuencia de una mala decisión que has tomado. Y no sé si alguien lo explica. No sé si aquí la gente me está entendiendo esta noche. Para saber si el dolor es de parte del Señor, tenemos que saber una cosa. Si es cuando se convierte en gozo. Mientras ese dolor no se convierta en gozo, es la consecuencia de una mala decisión que has tomado. ¿Estaba permitido por Dios? Sí, pero no estaba en su plan. Esa es la gran diferencia. Hay cosas que Dios permite, pero que no están en su plan. Hay cosas que sí permite, que están en su plan. Y el dolor se convierte en gozo. Ahora va a decir algo. Tony, un ser querido que he perdido. En tu carne tienes dolor, pero por dentro sientes gozo porque está con él. ¿Te das cuenta la diferencia? El dolor produce gozo, pero para saber si ese gozo viene de parte del Señor, aquí está. Para saber si ese dolor viene de parte de Dios, se tiene que convertir en gozo. Si no se convierte en gozo, perdonarme, pero es la realidad. La ha permitido Dios, pero no estaba en su plan. Porque ha sido tú la decisión que has tomado. Entonces, hay gente que le dice, no, Señor, mira el sufrimiento que tengo. Y dice el Señor, mira, ¿lo he permitido yo? Sí. Porque hay una cosa que se llama libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? Uno tiene la capacidad de escoger un camino u otro. El Señor te enseña lo bueno y te enseña en plan, diciendo, mira, este es lo bueno y aquí está lo malo. Tú eliges lo bueno o lo malo. Lo malo produce dolor, pero si no te produce gozo, está permitido por Dios, pero no está en el plan de Dios. Pero ahora esto que te está pasando, este dolor, si se convierte en gozo, es de parte de Dios. Por eso, cuando una mujer tiene un bebé, va a tener un bebé, tiene dolor, pero cuando ya lo ha tenido, lo dice la Biblia, yo no lo digo, dice que ese dolor se convierte en gozo. Ya no se acuerda del dolor. ¿Sabes por qué no se acuerda del dolor? Hay personas que no se acuerdan del dolor. ¿Sabes por qué? Mira, y esto te va a gustar. ¿Sabes por qué hay muchas veces que ya no te acuerdas del dolor que te han hecho? ¿Del daño? Porque has entendido que como estás en su plan, era un propósito y se ha convertido en gozo. Pero hay a veces que no está en el plan lo que él permite. ¿Lo permite? Sí, porque lo permite. Lo está permitiendo, pero no está en su plan. Todo lo que esté en su plan se convierte en gozo. De dolor a gozo. Lo que no produce gozo no está en su voluntad. ¿Lo permite? Sí, pero perdona, no está en su propósito. ¿A David lo quisieron matar? Exactamente, lo quisieron matar. ¿Pasaría por dolor? Claro que pasaría por dolor. Dice la Biblia que dice, mis enemigos me persiguen. Manos, ¿pasaría dolor? Claro, pero estoy gozoso. ¿Sabes por qué el Tony está gozoso? Porque aunque me hayan hecho daño, se ha convertido en gozo. Ay, no sé qué aquí la gente me está entendiendo, papá Dios. Yo sé que la gente le está rompiendo esto a la cabeza, pero esto es así, hermanos. Siento gozo porque estoy en la voluntad de Dios. Bueno, si no estoy bien en la voluntad de Dios, pues oye, mira, porque sé que estoy en el plan de Dios, en su propósito. Pero hay a veces que la gente dice, Señor, el dolor que tengo. Y el Señor dice, mira, lo he permitido, pero no estaba en mi plan. ¿Pero por qué no estaba en tu plan? Claro, porque el libre albedrío de la decisión que has tomado, esa decisión no estaba en mi voluntad.
Ay, no sé si la gente me entiende aquí. Entonces, como no está en mi voluntad, no está en mi plan, lo permito, pero no estaba en mi plan. Y tu libre albedrío ha decidido tomar esa decisión, y a tomar la decisión paga las consecuencias. No, Señor, no, el Señor no. Lo ha permitido, sí, pero no estaba en su plan. Porque también te da la capacidad para escoger. Y echamos las culpas siempre a Dios de todo, y Dios no tiene las culpas. Amén. ¿Hasta dónde llega el libre albedrío? Mira, el libre albedrío llega hasta la capacidad que uno tiene. Si tú quieres seguir haciendo cosas malas, pues seguirás haciendo cosas malas. Pero si el Espíritu Santo está dentro de ti, te va a decir: yo quiero esto. Y el Señor te dice: te hace aquí. Aquí sientes que te hace el corazón, pum, 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 pum. Y aquí hay algo dentro de ti que sientes una molestia, sientes un ajo y te dice: no. Y yo, ¿pero qué lo quiero? Y dice el Señor: yo no quiero eso para ti. ¿La has tomado? Y ahora te ha traído las consecuencias. Ah, ¿que te ha traído consecuencias? La decisión que has tomado. Ahora, que después de esa mala decisión que has tomado, Dios te puede ayudar. Claro que te ayuda. Está claro. Pero estas son las consecuencias. Y esto es así. Así que depende de Dios.